Hola familia, buenos días. Hoy vamos a hacer un pequeño video. Estamos teniendo 12 grados sobre cero. Un día espectacular, increíble la temperatura que está haciendo en pleno invierno. Mes de febrero, tendría que estar nevando o bajo cero, pero no. Así que bueno, hoy lo voy a aprovechar. Saqué el auto del garaje y le voy a pegar una lavada. Les voy a mostrar la mugre que tiene, porque desde el viaje hicimos a Calgary a buscar a Ashley, no lo hemos lavado. Cuando hace mucho frío yo prefiero no tocarlo porque muchas veces se congelan las puertas y le entra agua, es bastante complicado. O sea que hoy vamos a lavar el auto, vamos a ver cómo está. Con barro, pero por donde uno mire. Así estaba el pobre, mugriento, pero con ganas. O sea que bueno, vamos a hacer algo para que esto cambie. Bueno, ahí está el producto terminado, familia. Me olvidé de filmarlo afuera. Lo acabo de entrar, garaje, pero ¿ah? Se lo ve algo más limpio, ¿verdad? Todo desesperado, no se quería bajar del baúl atrás. Ahí está. No vamos a ningún lado, papi. El coche ahí quedó. Y suerte que esta piedrita que pegó ahí todavía no se me ha extendido la rotura. Pero esta zona es difícil porque acá, ven cómo pegan las piedras en el camino. Ahí está, en la nariz. Y bueno, parte de vivir en Canadá. Nos vemos la próxima, gente. Bueno, ¿qué es esto? Un palo, parecía una lombriz. Bueno, familia, otro día. A ver, hoy estamos haciendo un poco de jardinería aquí adentro. Estoy trabajando adentro de la casa porque afuera está el día medio nublado, hay un poco de viento y no está muy agradable para estar trabajando con esto ahí afuera. Entonces lo que estamos haciendo ahora es preparar ya, plantar las semillas y preparar los plantines. ¿Qué pasa? Que aquí la estación caliente, digamos, la estación de crecimiento de plantas es muy corta. Entonces, si uno pone la semilla cuando empiece la temperatura linda, medio como que la planta no alcanza a desarrollarse completamente y dar flor. O sea que lo que hacemos es empezarlas adentro, aquí así en estas macetas, y las mantenemos cerca de una ventana para que le entre luz, y con la temperatura ambiente, acá tenemos 21 grados centígrados, o sea que es suficiente. Entonces, estamos llegando al final del mes de febrero. Para fines de mayo, mediados de mayo, ya tal vez se puede empezar a plantar afuera, que va a ser son las últimas heladas si se quiere. Entonces, para cuando empecemos a plantar, estas plantitas ya van a estar establecidas, lindas, fuertes, robustas, y les va a dar tiempo el periodo de verano nuestro para poder desarrollarse un poco más y dar flor, que es lo que uno está buscando. Estas son flores. Estoy plantando aquí unas que se llaman aster, que serían estas. Estas son lo que aquí llaman anuales, o sea que florecen una vez y el año que viene ya no vuelven. Y este otro que es delphinium, este es perennial. Este se planta una vez y vuelve año tras año. Esta larga unas varas de como unos 2,5 metros de altura, con unas flores que tienen 4 pulgadas de ancho, o sea, como 12 centímetros de diámetro, y tienen colores blancos, rosado, morado, púrpura. Son una belleza, estas realmente son una belleza. Entonces, las empezamos aquí. En Ontario era el día de la reina, el 20 y pico de mayo, que era cuando ya se podía empezar a plantar afuera. Es una
una norma que ya está estipulada, digamos, no porque sea un día feriado, sino que porque ahí generalmente ya no hay más heladas hacia el verano, ¿no? Entonces sí, un poco de tierra, vamos a poner las semillas y vamos a esperar de que germinen bonito. Arriba, como les mostré en otro video, ya habíamos plantado unos mini tulipanes que se han abierto, son una belleza. O sea que en esta bandeja voy a plantar los delphiniums. Y miren, este paquetito vale $2.30 y viene, miren lo que viene ahí adentro. ¿Qué habrán? No hay ni 100 semillas acá, pero bueno, es lo que hay. Vamos a meterle muy difícil porque son unas semillitas tan minúsculas que no puedo agarrar una nomás. Por ahí van dos en el agujerito. Si salen dos plantitas, igual será. Estas germinan en unos 20 días más o menos, tal vez un poquito antes. Pero así es acá. Si usted quiere tener algún poquito de planta, jardín, lo que sea, la otra opción después también está en comprarlas ya germinadas en las tiendas, que las venden. Cuando empieza ya la época de sembrar, uno va a los negocios, cualquier lugar, tienen por todos lados, y ya están los plantines preparados, hechos, fuertes, para directamente ponerlos en la tierra. Pero bueno, siempre es bueno hacer un poquito en casa, ¿no? Tiene otro sabor cuando uno las cría desde semilla a las plantitas. Así que bueno, ya tenemos una, ahora voy a hacer otra. Bueno, se nos acabó la tierra. Teníamos un poquito en una bolsa que había sobrado del verano y nos alcanzó para hacer estas dos bandejas, una de cada una, como pueden ver. Okay. Ya también las etiquetamos para saber cuál es cuál, porque si no, cuando empiecen a nacer no vamos a saber. Y sí, ahora cuando vamos al pueblo la próxima vez, vamos a traer un par de bolsas más de tierra y vamos a terminar desembrando toda esta semilla. Aunque parecía que eran poquitas y que no iba a ser para gran cosa, pero cuando uno las empieza a sacar y son tan pequeñitas que hay un montón ahí todavía, o sea que hay para hacer un montón de plantas. Aquí también vamos a utilizar todos los contenedores que nosotros supuestamente los tenemos que mandar al reciclaje, pero en lugar de hacer eso los vamos a utilizar para hacer plantines. Y después cuando saquemos los plantines de aquí, si están en mal estado los contenedores, los llevamos al reciclaje. Pero bueno, para utilizar un poco las cosas y no tener que ir a comprar macetas, ¿no? Estas ya estaban aquí en la propiedad, o sea que las encontré ahí en el depósito. Y sí, ahora termino esto y me voy a poner a freír un poco de bacon, porque compramos demasiado bacon para cuando vinieron la familia y ahora tenemos que empezar a consumirlo porque se está pasando la época de que pueden estar congeladas, ¿no? Así que me voy a poner a hacer un poco de bacon y hoy nos comemos unos sándwiches de bacon, tomate, lechuga, un poco de mayonesa y van a quedar. Ahora les muestro cómo hacemos el bacon también. Chao. Entonces vamos a freír un poco de bacon. Tenemos ahí un poco de tomate, lechuga, mayonesa con sriracha, picante. Hay un poco de salame a la pimienta,
queso tenemos solo queso rallado. Pero bueno, es cheddar, pero está rallado. Y tenemos pan de molde para poner en el tostador y también tenemos los de hamburguesa. Así que hoy lo que vamos a hacer es empezar a consumir un poquito de todo lo que ha ido quedando, ¿no? Que no se ha llegado a consumir cuando estuvieron las visitas. Y nos vamos a hacer unos sándwiches de bacon, tomate y lechuga, que acá les dicen BLT, bacon, lettuce and tomato. ¿Okay? Si hubiésemos tenido algún otro tipo de fiambre, podríamos haber hecho un sándwich club, que le dicen el club sándwich, que son de 3 pisos, y ese podría llevar un poco de jamón o de pechuga de pavo, ¿eh? Y aparte lleva el bacon o el tocino, tomate, lechuga, la mayonesa y el queso. Pero no tenemos, o sea que vamos a hacerlo simple nomás. Y sí, no sé si hago medio paquete o vamos a freír todo el paquete y lo que sobre lo podemos congelar tal vez para alguna otra comida, ¿no? Pero sí, eso es lo que va a ser hoy, gente. Así que ya nos vemos cuando armamos el sándwich. Que se quemen mucho porque después se ponen como un carbón, si no. Pero tampoco no hay que sacar los blancos porque si no la grasa es como una goma, como un caucho, como chicle. Entonces por eso que hay que dejarlos cocinar bastante para que la grasa se haga bien crispy, bien crocante. Así es como tienen que salir. Entonces cuando uno lo muerde se rompe en lugar de estirarse. ¿Eh? Ese es el secreto con esto. Sí, ahora saco esto y en el mismo aceite vamos a freír 4 huevos. Vamos a hacer 4 huevos fritos. Cuando uno lo ve en el paquete parece mucho. ¡Qué cantidad van a ser! Pero después a medida que se van haciendo es como que desaparece la gran cantidad y queda nada más que un chiquitín de cada pedazo. No le voy a poner sal al huevo porque tiene mucha ya el bacon es salado. Hacía los huevos fritos mi mamá para que se cocine más rápido la yema, ¿eh? Enseguida se hace la yema así. ¿Por dónde arranco? Ok, vamos a empezar así. Primero que nada, la mayoracha, ¿ok? La mayonesa con sriracha. Ahí está. Porque, gente, se nos han acabado un montón de cosas y no hemos querido ir al pueblo. O sea que hoy
es un video así, un potpourri de lo que pasa durante el día en esta casa y cómo nos arreglamos cuando no hay lo que nos gustaría tener. O sea que, rebanada de tomate, 2 hojitas de lechuga, le vamos a poner 2 pedazos de salame. Este es un salame que está envuelto en pimienta, ¿ok? Salame. Ajá. Ahora el bacon. Vamos a poner 2 de bacon, 3 de bacon, así, y un poquito de queso. Venga, va acá. Este un poco más durito porque esto va a reventar, ¿eh? Mire, mire lo que es eso. Y me quedé sin vino otra vez. Qué cosa que siempre me pasa. Pero mi esposa estaba tomando una sidra y acá queda así. Le voy a mostrar lo que queda. Mire. Y ya se le fue todo el gas también. Es como jugo de manzana. Esto es lo que queda para comer con el sándwich. Me lo cedió mi esposa. Gracias, Pilar. Muy amable. Porque si no, la alternativa era esta. Jugo de naranja. No, con un sándwich de esto, ¿cómo no se va a tomar una cerveza o un tintillo? A ver esto. Jugo de manzana. Le voy a pegar, no, antes de pegarle un mordiscón le voy a contar. Cada vez que hago un sándwich o hago bacon así, me viene a la memoria cuando teníamos el restaurante, que habíamos abierto el restaurante allá en Nueva York, en Queens, y la primera venta, creo que fue, la primera venta, en la esquina, cruzando la calle, había una taberna, y el hombre que estaba atrás de la barra de la taberna mandó a uno de los clientes al restaurante nuestro a que le hagamos un sándwich de bacon, lechuga y tomate. Y claro, mi mamá se lo frió el bacon, le hizo el sándwich y lo mandó. Y al ratito nomás lo manda de nuevo al cliente y dice, no, cocínelo más. Y lo hace y se lo manda de nuevo y lo vuelve a traer. 3 veces mandó el sándwich de la taberna, porque claro, mi mamá estaba acostumbrado al tocino que comía mi papá cuando venía a visitarnos de tanto en tanto. Y ese era el tocino ahumado que venden allá en Argentina, que es una pieza de tocino y la vendían en el almacén o en la carnicería, le cortaban un pedazo y lo comía así mi papá, blanco, ¿no? Pero nosotros, claro, ¿qué sabíamos cómo se comía el tocino, el bacon aquí en Norteamérica? Y se lo mandábamos, como le digo yo recién, blanco, y eso es una goma, es como tironear un pedazo de una cuerda, como quien dice. Es incomible. Y muchas veces ahí está el problema, cuando uno tiene buena voluntad y quiere hacer algo, pero no es suficiente querer y tener el deseo, sino que hay que saber también un poco en lo que uno se va a meter. Nosotros nos metimos en un restaurante ahí en Queens, en el medio de los Estados Unidos, y sin saber ni tener idea de cómo era y cuáles eran los menús y cómo funcionaba el sistema. Mamá dijo, hay que hacerlo, vamos, nos metemos y bueno, y el resultado era ese, que nos mandaban los sándwiches de bacon de regreso. A ver, vamos a probar esto. Uy, uy, uy. Parado hoy, parado, hoy no hay silla, nada. Hoy es bien rústico todo. Ah. Muy bueno. Cruje el bacon. Lo siento en las muelas. Pero... Bueno. Y con esto no voy a ningún lado, gente. ¿Qué quiere que le diga? ¿Para qué andar sufriendo? Me lo tomé en viaje y ahora voy a seguir con el jugo de naranja. Bueno. Ya está.
Una delicia. Bien crocante. Se largó la nevada, familia. Lástima porque ya estaba todo limpio. No había nieve por ningún lado casi. Y bueno, ahí nos cae otra. Así es el invierno. ¿Cómo te gusta el frío a vos, eh? Miren eso. Parece una oveja. Hoy tenemos una nevada, están anunciando otra vez una tormenta de más o menos entre 20 y 40 centímetros de nieve, diferentes áreas, pero recién empieza. Lo peor va a ser esta noche y va a continuar hasta mañana. Hoy es lunes, o sea que lunes y martes. Ya se había ido la nieve, ya se había ido el frío. Vean. Está nevando despacito, pero tupidito. Todo está en su salsa. Yo recién fui a la leñera y me preparé con una provista de leña aquí afuera. Tengo 3 cajas, leña fina, leña media y palos grandes. Así que aquí tengo leñita para comenzar el fuego. Y acá tengo leña para poner antes de los palos un poco más grandes. ¿Y por qué lo he sacado todo esto afuera? Miren, el otro día me quedé sin la leña chiquitita esta. O sea que esta caja que ustedes ven ahí, la fui a buscar a la leñera y la entré adentro a la casa. Ok, todo bien. Pero a la noche empezamos a ver una cantidad de hormigas adentro de la casa. Hormigas que acá se llaman carpinteras. Son las hormigas que se comen la madera. Son unas hormigas negras y bien grandes, ¿eh? Parecen, más que hormigas, parecen, no sé, un cascarudo. Enormes. Y se nos llenó aquí la casa, empezamos a ver hormigas por todos lados y también nos sucedió que las encontramos en el garaje. Así que tuvimos que utilizar un líquido especial para matarlas, porque si se meten en la casa y se meten atrás de los zócalos y atrás de las paredes, no se olviden que estas casas tienen armazón de madera, o sea que se comen una casa en poco tiempo. El verano pasado se me metió una en uno de estos postes allá arriba, y en cuestión de una semana la cantidad de aserrín que había alrededor del poste era increíble. Así que también las tuve que combatir y salieron más de 200 hormigas, murieron ahí con un líquido especial. Y sí, parece ser entonces que las hormigas entraron en esa cajita y ya empezaban a buscar por dónde meterse en la casa. Así que las agarramos justo a tiempo y dije, no, ahora en más la leña se queda afuera, porque como ustedes verán, estos palos, algunos de ellos, miren, ya han sido comidos por las hormigas carpinteras. Miren cómo están. Entonces ese es el peligro, de que uno entra a estos troncos
y lo que hay que hacer es entrar los troncos y que vayan directamente a la chimenea, que no se queden ahí en una caja o en la casa un par de días hasta que buenamente se van quemando. Esto tiene que quemarse ahora, me doy cuenta que esto tiene que quemarse inmediatamente. Se va a cubrir la nieve, papi, Mira que... Así que sí, entonces los próximos 2 días, martes, miércoles y tal vez jueves, vamos a tener otro vortex de aire que viene bajando del Ártico y van a ser días de casi hasta 30 grados bajo cero, pero después la temperatura nuevamente vuelve a la normalidad y sube otra vez a alrededor de 0 grados, más 4, más 5, de noche menos 6 tal vez. Y bueno, esas son las noticias de este momento. Bueno, media hora más tarde salió el sol y esto es lo que tenemos. Así de rápido cambia el clima acá en la montaña. Cayó un poco de nieve, no gran cosa. El cielo ya está bastante limpio. El sol se está animando medio como que a querer asomar la nariz. Está cayendo el agua. Salí todo. El goterío de lo que se está derritiendo ya cayó y ya se está derritiendo todo. Mejor. Bueno, les hago otro pequeño video para que ustedes vean cómo cambió el clima en una cuestión de más o menos 2 horas. Del primer video que filmé cuando estaba nevando copiosamente a este momento. Miren, es increíble. Ahí está el sol y quedó una hermosa tardecita de, se podría decir, de primavera, porque está súper agradable aquí afuera. Ahí está, para que se den cuenta. Yo cuando empezó a nevar dije, bueno, aquí tenemos otra vez un tremendo nevadón, quién sabe por cuántos días no vamos a poder tener este buen tiempo. Y no, ahí está, cielo casi despejado ya. Y bueno, ahora que se derritió un poco la nieve, podemos ver el resultado de mi trabajo para proteger a los pinitos y según parece ha dado muy buen resultado porque los ciervos no los han mordisqueado. Están todos en muy buen estado y lo que me ha sorprendido más que nada es ver de que durante el invierno han seguido creciendo. Yo pensé que en el invierno se detenía y medio como que quedaban en vida latente, ¿no? Pero no. Mirá el que está atrás tuyo, el tamaño que tiene, Pilar. Este está el doble de lo que era este verano. O sea que sí. Se ve que el clima acá los favorece para ir creciendo todo el año, constantemente. Ninguno fue mordisqueado por los ciervos. Increíble, yo no hubiese pensado que esto iba a dar resultado, pero sí. Y como pueden ver acá en el piso están todas las huellas de los ciervos. Este es un área donde los ciervos vienen muy seguido a tratar de mordisquear o a bajar la loma por acá. Están las huellas en la tierra, todo esto que se ve como que está medio hundido, son todas huellas de ciervo. O sea que aquí hay mucha actividad de esos animales, pero se ve que a los pinos no
no los han atacado, increíble, se ve que el papel funciona. Acá está mi otro sembradío y más o menos calculo que 1, 2, 3 se me han secado, pero los demás están todavía bien activos. Así que ya cuando agarren un poquito de fuerza los vamos a plantar en algún lugar. ¿Sí? Están viniendo. ¿Ah? Ahí está, familia. El trabajo hay que empezar, porque si uno no empieza a sembrar esto, no se realiza nunca. Yo ya no los voy a ver como árboles adultos, porque estos necesitan 25, 30 años tal vez para tener una altura y una majestuosidad. Pero bueno, alguien los va a disfrutar y siempre de eso se trata. Por el hecho de que no vayan a ser siempre para uno, no es razón por no hacerlo, por no plantarlo, ¿no es cierto? Por no hacer cosas en la vida. El hecho es de que tal vez nuestras hijas o los nietos, alguien los va a terminar disfrutando el día que sean colosos.